imparciales, ¿cierto? Nos ha venido hablando prácticamente del capítulo 1, capítulo 2, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino que también accionar lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos escuchado, no haciendo diferencia. Todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y Salvador es parte de la familia de Dios, es nuestro hermano y merece nuestro respeto, nuestro amor, merece nuestro cariño, merece nuestra paciencia, ¿cierto? Merece nuestra oración, me caiga bien, me caiga mal, como lo hemos venido viendo, sea parte de mi grupo, no sea parte de mi grupo. Si yo soy joven y la persona que está a mi lado es un adulto mayor, merece también que yo lo estime, lo ame, lo cuide, lo exhorte, lo acompañe. Viceversa, un adulto mayor a un joven, no tenemos que hacer diferencia. Eso nos ha venido enseñando el apóstol Santiago. Y vamos a terminar con esta historia maravillosa que aparece de los versículos 20 al 26. La tenemos, entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, vamos a tratar primeramente de explicar la doctrina de la justificación en breves palabras. Cuando uno habla sobre la justificación dentro de lo que es la Biblia, se refiere a esta doctrina maravillosa que no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con Dios, y es la acción o el acto de justificarnos. Para que lo podamos entender, todos nosotros somos impíos, somos pecadores, somos malos delante de Dios. Pero Dios, para que pudiera salvarnos, necesitaba tener a alguien que produciera esa salvación en nosotros, y ese fue Jesucristo. A través de su acción, a través de su muerte en la cruz y a través de nuestra fe en creer en Él, es que nuestra vida ha sido justificada, ha sido perdonada. Prácticamente, para que se pueda entender, Dios nos ve sin pecado, sin manchas, nos ve como personas justas. Él es el juez. Y Él ha tomado todas las evidencias, y todas las evidencias de nuestra vida estaban en nuestra contra, ¿o no? Todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, merecíamos el castigo. Pero viene Cristo, nuestro abogado, y Él intercede por nosotros, y Él prácticamente le dice: Padre, yo morí por Él, yo pagué la causa por Él, por lo tanto Él ahora es una persona libre, es una persona salva, es una persona justa. Y así Dios nos ve justos a través de Jesucristo. Y eso es lo que dice Pablo, que la justificación no es parte de nosotros, sino que es solamente creer. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, automáticamente Dios coloca en usted la doctrina o la enseñanza de la justificación. Pero la palabra justificación también tiene otro significado, que significa prueba o convincente de algo. Nosotros, si es cierto, somos justificados delante de Dios. Ante Dios estamos justificados por Cristo, pero ante los hombres nosotros tenemos que demostrar que hemos sido justificados. Y a eso se le llaman las obras o las acciones. ¿Me entiende? Ante el Señor, cuando usted cree en Jesucristo, Dios automáticamente a usted lo declara justo.
por Jesucristo, no por nuestros méritos. Por Jesucristo Dios nos declara justos y ya no hay pago, ya no hay deuda. La deuda ha sido pagada por Jesucristo. Estamos claros por eso. Pero ante los hombres, nosotros, hermanos, con nuestras acciones, declaramos que hemos sido justificados por Dios. Y esto es lo que habla Santiago. Santiago no está hablando sobre la doctrina de que si usted no tiene obras, usted no está justificado delante de Dios. No, lo que Santiago nos está enseñando es que aquel que realmente ama al Señor, aquel que realmente sirve y ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, va a demostrar con sus acciones que realmente es un hombre y es una mujer que ama a Dios. Y eso es lo que nos ha venido mostrando Santiago en los versículos anteriores. En el amar al prójimo, el no tener imparcialidad, ¿cierto? En que si usted dice amar a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, Santiago con Pablo van de la mano. No hay una distorsión, no hay un problema. Nosotros somos los que nos hacemos problemas cuando no entendemos la palabra justificación, porque cualquiera que leyera dice: más quiere saber hombre hermano que la fe sin obra es muerta. Estamos diciendo: tengo que tener obras para que Dios me pueda justificar, y Dios le va a decirle: no, solamente por Jesucristo es que yo te declaro justo. Pero esa justicia tú la tienes que demostrar en tus acciones constantemente. Ahora, para pasar al mensaje, yo pregunto a la iglesia: los que decimos tener fe en Jesucristo, ¿su vida está viva o está muerta? ¿Su fe está viva o está muerta? No me conteste, medítelo usted en su corazón, porque así comienza el versículo 20. Santiago le está hablando a una persona específica que está queriendo decirle: mira, Santiago, yo creo en el Señor, pero vivo mi vida como yo quiero. Y déjeme decirle antes de comenzar que hay tres tipos de clase de fe. La primera es la fe humana, la fe en el conocimiento, la fe en el intelecto, que muchos podemos tener. Tenemos conocimiento, sabemos acerca de Jesús y creemos en eso, pero no necesariamente creemos en el Señor, por lo tanto no somos salvos. Y eso es lo que nos venía hablando Santiago. Tenemos la fe de los demonios. Los demonios dicen que creían que Cristo es el Señor, creían en el Dios soberano, pero su corazón no estaba rendido tampoco a ellos. Por lo tanto, no, esa fe es vana. Usted puede creer en el Señor, pero si no lo demuestra, déjeme decirle que su fe es en vano, es muerta. Usted puede creer en Dios, conocer acerca de Dios como lo hacen los demonios, temblar ante el nombre del Señor, pero aún así su fe puede estar muerta. Y eso es lo que nos dice Santiago. No fue justificado por la fe o por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo. Y empieza esta enseñanza que el apóstol Santiago nos quiere decir. Hermanos míos, durante muchos años atrás, no hablo de ahora, hablo de muchos años atrás, la iglesia ha demostrado que ama al Señor por sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo ha hecho? Depositando su fe, pero también depositando sus acciones. ¿Y cómo lo ha hecho en sus acciones? Hermanos míos, durante muchos años se abrieron escuelas, se abrieron orfanatos, se abrieron hospitales. Cuando estaba este tiempo de enfermedades contagiosas, muchos cristianos dieron su vida por cuidar personas enfermas dispuestas a servir. ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano Benjamín la semana pasada? Cuando yo hablé de ser siervos, él dijo: esclavos para servir. Estamos llamados a servir. Y el servir no es solamente que usted venga y me dé un vasito de agua o me dé un pancito. El servir es darlo todo. Sí, Señor.
todo, aunque seamos rechazados, porque generalmente pensamos que solamente tenemos que amarlo entre nosotros, pensar entre los miembros de la iglesia y los de afuera no nos importa. Jesucristo murió por todos, aun cuando fue rechazado, mis queridos hermanos. Durante muchos años, hombres y mujeres, hermanos, hicieron orfanatos, hospitales, vendieron sus casas, y con esto no estoy diciendo que venda su casa o sus propiedades, pero ellos lo hicieron por amor al otro, al prójimo. Su fe iba en acción, no iba solamente de palabra. Hoy en día tenemos muchos hermanos dentro de todas las iglesias que solamente dicen creer en el Señor, pero sus acciones demuestran lo contrario. Y esa, a la luz de la Escritura, de lo que dice Santiago, es una fe muerta. Amén. Es una fe en vana, es una fe estéril. Es una fe, hermanos míos, que no nos lleva a ningún puerto. Todo aquel que dice creer en el Señor en su vida va a tener acciones y obras para el bien de los demás. Aunque lo rechacen como rechazaron a Jesucristo. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. ¿Sabe lo que está diciendo cuando dice Santiago eso? Es que la fe nunca estuvo viva. Sí, Señor. Siempre estuvo muerta. Y eso es lo que tenemos hoy en día dentro de la iglesia. Cuando usted va y predica, ¿quiere recibir a Cristo? Amén, listo, lo recibe y listo. Cuidado. Porque aquel que recibe a Cristo, hay una transformación, hay un cambio, hay un deseo de servir al Señor por sobre todas las cosas. Sí, Señor. Una fe viva es una fe obediente. Es una fe que va acompañada con acciones, con obras. Y es el Espíritu Santo obrando en nosotros para otros. Bendito mi Señor. Santo es su nombre, Señor. Santiago dice que somos justificados por la fe, pero esa fe va a traer buenas obras. El versículo 24 dice: el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Usted cree en el Señor? Amén. ¿Con todo su corazón? Amén. Tiene que demostrarlo. Sí, Así de sencillo. Aleluya. Tiene que demostrarlo diariamente. Todos los días, constantemente. Amén. Como lo veíamos ayer, un fruto del Espíritu, la paciencia. Así como Dios tiene paciencia con nosotros, en nosotros también tiene que estar el fruto de la paciencia. Amén. Gracias, Señor. Gracias, su amor y misericordia, mi Dios. Para demostrar, Santiago, que la fe va acompañada con la acción, da dos ejemplos. Hermanos, cuando usted ve los ejemplos o analiza la vida de estos dos ejemplos, usted dice: no hay nada que podríamos asimilar. Por un lado tenemos a Abraham, el padre de la fe, el hombre de Dios. Dios lo llamó el amigo de él. No fue cualquier hombre. Hasta el día de hoy se reconoce a Abraham como el padre de la fe. Un hombre que decidió buscar a Dios, decidió entregar su vida y creyó a Dios hasta el último día de su vida. Pero por otro lado tenemos el ejemplo de una mujer. Y no era cualquier mujer. Ustedes saben que dentro de la cultura judía las mujeres siempre fueron en menos, mal miradas. Siempre se exaltaba al hombre. Pero aquí tenemos el ejemplo de un hombre y tenemos el ejemplo de una mujer. Tenemos el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, y tenemos el ejemplo de una mujer que no era judía más encima. Era cananea. No era del pueblo de Dios, era una extranjera, era una pagana. Tenemos a Abraham, un hombre de fe, un hombre que siguió obedeciendo a Dios, pero por el otro lado tenemos una prostituta. Una mujer con su reputación por el suelo. Y estos son los dos ejemplos que nombra Santiago para darnos a demostrar, hermanos míos, que la fe tiene que ir acompañada con las acciones. Si tú dices amar a Dios y no lo demuestras en tu vida,
no sirve. Si tú dices amar a tu prójimo y no lo demuestras en tu vida, no sirve. Así es, mi Dios. Y tienes el ejemplo de Jesucristo. Él decía amar a Dios y amaba a los suyos. Así es. Y alguien me va a decir, ¿cómo lo demuestra? Cuando está en la cruz. Padre, perdónanos, porque no sabes lo que haces. Ahí tienes el ejemplo de que él amaba a Dios, pero también amaba a los suyos. Hubiera sido uno de nosotros, arrasa con todo nomás Dios, elimínalos, porque me están crucificando. Pero Cristo, hermanos míos, es el ejemplo supremo de que él ama a Dios, ama al Padre, pero también amaba a los suyos. E iba de la mano su fe con sus acciones. Lo primero que nos nombra a Santiago como ejemplo es Abraham. Abraham fue justificado cuando fue a sacrificar a Isaac. Cualquiera de nosotros puede decir, sí, ahí se ve que Abraham tenía fe en Dios, pero la Escritura nos enseña mucho antes que a la edad de 87 años Abraham creyó a Dios. Cuando le dice, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. 87 años, y ahí Dios ve la fe de Abraham, porque igual que nosotros, Abraham dejó todo y se fue en busca de Dios. Así somos nosotros, ¿cierto? Dejamos todo y vamos en busca de Dios. Creemos a la palabra de Dios. Abraham todavía, hermanos míos, ni pensaba tener un hijo, porque su mujer era estéril. Y Dios en todo ese proceso pudo ver que Abraham le creyó a Dios. Y a la edad de 137 años es cuando la fe de Abraham la transforma en acción, que es cuando va a sacrificar a su hijo. Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago nos enseña que Abraham fue justificado mucho antes por su fe, pero en cada etapa de su vida Abraham demostró que creía en Dios, porque la fe, hermano, tiene que ir acompañada con las acciones, no van separadas. Mire, Martín Lutero, cuando estudia el libro de Romanos, él dice, Dios nos justifica por la fe. Pero cuando empieza a traducir el libro de Santiago al alemán, él dice textualmente que Santiago es un libro de pajas. Porque él creía o entendía lo que a veces nosotros entendemos, que solamente tenemos que creer en Dios y somos salvos. Y si es verdad, creemos en Dios y somos salvos, pero Dios nos salva para llevar buenas obras o para hacer buenas acciones. Y usted me va a decir, ¿cuáles son las acciones? Amar al prójimo, bendecir al prójimo, respetar al prójimo, sea cristiano o no sea cristiano, tener paciencia, orar por nuestros enemigos, como dice la Escritura, orar por los que nos maldicen, cosa que nos cuesta hacer. Oramos por los nuestros, pero cuando alguien se levanta contra nosotros, es difícil orar por ellos. Es difícil tenderle la mano a quien lo único que quiere es matarme, o asesinarme, o destruirme. Pero Dios nos enseña en su palabra que esas son las acciones que deben estar sobre nuestras vidas. Abraham, hermano, en su momento creyó a Dios. Esperó la promesa de Dios, que iba a tener un hijo y a través de ese hijo iba a venir la descendencia del pueblo judío, donde Dios, hermano, se iba a glorificar. Y llega el momento donde Dios tiene que probar esa fe y le dice, dame tu hijo, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham, hermano, ¿sabe lo que hace? En su corazón, antes de llegar a la acción, él ya lo había entregado. Y cuando van directamente
al altar del sacrificio, Isaac le pregunta: papá, ¿dónde está el cordero o el sacrificio? Y Abraham le dice: Dios proveerá. Abraham sabía que aunque su hijo muriera, Dios no tenía el poder para resucitarlo. Dios tenía el poder para cambiarlo. Dios tenía el poder para hacer algo glorioso y transformar esa muerte en vida. Mira, el primer ejemplo, la primera que podemos sacar como conclusión para nuestras vidas, es que muchas veces Dios nos dice que entreguemos algo y no lo entregamos. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te transforme? ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida? Entrégale lo que hoy día está ahí y no te deja avanzar. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema, puede ser una tormenta, puede ser una situación, puede ser tu carácter, puede ser tu manera de pensar, lo que sea. Pero entrégaselo a Dios. No te afanes a Él. No te agarres a Él y lo sujetes en tu vida. Entrégaselo a Dios. Que Dios tiene el poder para hacer algo glorioso. Y lo hizo con Abraham. Cuando él levanta su cuchillo, Dios ve, hermanos míos, que la fe de Abraham estaba puesta en acción. No solo de palabra. Hoy día decimos fácilmente cuando todo está bien: yo creo en Dios, yo sigo a Dios, aunque esté muriéndome yo voy a adorar a Dios. Pero cuando llega la prueba, es ahí, hermanos míos, donde nuestra fe tiene que ir acompañada de la acción. Porque es fácil decirle: yo amo a Dios cuando todo está bien, cuando no tengo problemas. Es fácil decirle, como le dijo Pedro: mi vida daré por ti. Cuando no hay situaciones, cuando no hay conflictos, es fácil decir: yo amo a Dios. Pero cuando viene la situación, la tentación, el problema, es ahí donde nuestra fe, hermanos míos, tiene que ir acompañada de la acción. ¿Tú le crees a Dios? ¿De verdad le crees a Dios? Demuéstraselo. Demuéstralo en tu propia vida, con tus acciones. Que aunque se levante la tormenta, sigue adelante. Que aunque se levante el enemigo, sigue adelante. Que aunque se levante la enfermedad más terrible, sigue confiando en el Señor. Sigue dependiendo del Señor. No de tus fuerzas, no de tu economía, no de tu sabiduría. Sigue dependiendo del Señor. Eso es lo que Dios nos muestra a través del ejemplo de Abraham. Imagínate a Abraham, imagínate tú en su momento, en Abraham, colocando a tu hijo, levantando su cuchillo para sacrificar a su hijo. Y no va a faltar el que me va a decir: ay, Dios es un Dios malo, ¿cómo se le ocurre? Dios sabía y tenía todo el control de toda la situación. Pero esa enseñanza es para nosotros hoy en día. Entregar hasta lo más profundo de nuestro ser a las plantas de Dios. Porque Dios siempre va a actuar en favor de los suyos. Abraham va a ofrecer a su hijo. Y antes de que cayera su cuchillo, Dios le dice: Abraham, detente. Ya sé que tú crees en mí. Ya sé que confías en mí, porque no lo dijiste solo de palabra, lo demostraste. Y déjeme decirle que las obras no son para agradar a Dios. Las obras son para decirle al mundo: yo creo en Dios. Las obras son para decirle a quien está a tu lado: yo sí creo en Dios. Que a pesar de las tormentas, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, yo sigo adelante. Que a pesar que hoy día tenga y que mañana no tenga, yo sigo adelante. Lo demuestro no solo de palabras, lo demuestro con mi vida. Abraham no solamente estaba demostrando que creía en Dios con el sacrificio de Isaac, le estaba demostrando al mundo entero que él había depositado su fe completamente en Dios. Por eso la gente se burla de nosotros, porque somos muy buenos para hablar, pero no demostramos lo que hablamos. No demostramos lo que realmente decimos. Somos como Pedro: mi vida daré por ti.
Y ya sabes la respuesta del Señor. Antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Porque somos muy buenos para decir, pero muy pocos para demostrar. Dice que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. ¿Qué significa esto? Que Abraham vivió por fe durante toda su vida y mostró que su vida, su fe, no era una fe muerta, sino que era una fe viva. Que a pesar que cuando vienen las pruebas, su fe parece intacta. Que a pesar que viene el dolor o las circunstancias, su fe en Dios no se mueve. Cuando no había comida en la casa, cuando no hay dinero para pagar la renta, cuando nos traicionan los seres más queridos, cuando a lo mejor nos visita una enfermedad incurable, etcétera, etcétera. Su fe no debe ser quebrantable. Porque si es quebrantable, significa que usted solamente ha creído de palabras. Y hay muchos que dicen creer de palabras. Y Dios respondería del cielo: crees en mí, bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. Así sería nuestra fe, inservible. Y de ahí Santiago nos muestra otro ejemplo, que es el ejemplo de Rahab. Como les dije, Rahab, hermano, es una mujer, una prostituta, una cananea, pagana, sirviendo a otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. No era parte del pueblo de Dios. Pero ¿sabe lo que produjo su fe? Cuando vea usted o lea la genealogía de Jesús, va a aparecer Rahab. Esta mujer cananea, esta mujer prostituta, esta mujer que servía a otros dioses, está en la genealogía de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque esta mujer creyó en Dios. Josué manda espías a ver la tierra de Canaán para tomarla. Y esta mujer recibe a sus espías y los guarda en su casa. Ella no tenía nada que ver con ellos, con el pueblo. Era un pueblo diferente. Pero ella había escuchado durante años lo que Dios había hecho a través de Israel. Había escuchado cómo los sacó de Egipto, cómo había atravesado el Mar Rojo, cómo Dios se movía en medio de las peleas y de la guerra y les daba la victoria. Por lo tanto, ella decidió creer en Dios. Aunque no era su Dios, ella creyó en Dios. ¿Y sabe cómo lo demostró? Tomando a estos espías y guardándolos en su casa. Y más encima, cuando vieron toda la ciudad, ella les dice: váyanse por ese lugar, porque por ese lugar no los van a pillar. Ella demostró tener una fe viva en Dios con su acción. Ella sabía que cuando viniera el pueblo de Israel, los iban a destruir o los iban a matar a todos. Y cuando llega el momento de a lo mejor matar a esta mujer, Dios le ordena al pueblo de Israel no tocarla, porque ella había creído en Dios, no siendo su Dios. Y su vida, hermanos míos, fue transformada al instante. Ya no fue la prostituta, ya no fue una mujer pagana, ya no fue una mujer idólatra, fue una mujer que se entregó por completo a las plantas de Dios. Por eso su nombre está escrito en la genealogía del Señor. Porque la salvación no solamente alcanzaba para los judíos, sino que alcanza para todo aquel que cree realmente en Jesucristo, pero lo demuestra en su vida. La Biblia nos dice que Rahab creyó a Dios y su fe le fue contada como justicia. Una mujer injusta, una mujer impía,
como lo hemos sido nosotros, injustos, impíos. Desde el momento que creemos en Dios, nuestra vida es transformada y nuestra vida, hermanos míos, pasa a ser justificada delante del Señor. Pero la fe sin acción es muerta. Santiago dice en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Puede un cuerpo vivir sin respirar? No, no puede. Y déjeme decirle que hay muchos que viven así. Y no hablo del mundo, hablo dentro del cristianismo. Muchos hombres y mujeres que están muertos espiritualmente, porque solamente creen que tener fe en el Señor los salva, y no es así. Tienes que demostrarlo en tu vida. Tienes que demostrarlo con tus acciones. Tienes que demostrarlo día tras día. Los llaneros solitarios no sirven dentro de la iglesia. Yo sirvo a Dios a mi manera y como yo quiero y como yo pienso. No, hermanos míos. Aquel que recibe al Señor, sirve al Señor como Él lo ha establecido. Se congrega, ora, busca del Señor, busca el Espíritu Santo para que lo vaya transformando constantemente. Los frutos del Espíritu se hacen presentes en su vida y hay una transformación y hay un cambio y hay una evidencia ante los ojos de los hombres que Dios está transformando sus vidas. Las marcas del creyente no es solo pintar una iglesia, no es solo cantar en el coro de la iglesia, no es solo limpiar la iglesia. Las marcas de un creyente no es solamente diezmar o ofrendar. Todas estas cosas las puede hacer un inconverso, alguien que jamás ha creído o ha confesado a Jesucristo y puede estar dentro de la iglesia y lo puede hacer. Las marcas distintivas de un genuino cristiano son el fruto del Espíritu, el obedecer la palabra de Dios de corazón, santidad en su vida, las acciones que Dios está haciendo en favor de otros. Y esto es lo que Santiago termina diciéndonos a nosotros: hermanos míos, todo lo que ustedes digan lo tienen que demostrar con sus vidas. ¿Amas a Dios? Amén. Tienes que amar a tu prójimo. Cuando Cristo venga por su iglesia, nuestras obras darán testimonio de lo genuino de nuestra fe. Todos vamos a compadecer en algún momento ante este juicio y nadie va a poder engañar a nuestro Señor. Mateo 25 del 34 al 40 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Sabe cuál es el problema de hoy día de nosotros? Que pensamos en nosotros. Pensamos en nuestras preocupaciones. Pensamos en nuestros dolores. Pensamos en nuestros tormentos. Pensamos en nuestras bendiciones. Pero la iglesia que tiene una fe viva piensa en otros más que en nosotros mismos. Piensa en otros. Sus oraciones no son para sí, son para otros.
Señor. Sus acciones no son para sí, son para otros. Señor. Sus ganas de ayudar no son para sí mismo, son para otros. Porque hay otro que está sufriendo más que tú. Amén. Y hay otro que está necesitando más que tú. Y hay otro más débil que tú. Y hay otro que necesita más que tú. Y Santiago eso es lo que nos está diciendo. La fe sin obra es muerta. Pero esa obra no es para ti, es para otro. Es para otro. Pienso hoy día, ¿quién necesita más que tú dentro de los tuyos? Dentro de la iglesia o dentro de tu cercanía, hay siempre alguien que necesita más que tú. Amén. Que a lo mejor tiene en su mente el suicidarse. Que a lo mejor tiene en su mente la muerte. Que a lo mejor tiene en su mente la desesperación porque ya no sabe a dónde ir porque todos los caminos se han cerrado. Y el problema de nosotros es que pensamos en nosotros. Y tienes el ejemplo de Cristo. Cristo pensó en él. Cristo pensó en nosotros. Amén. El Padre le dijo, necesito a alguien para salvarlo. Dice la Escritura que el amigo, que es verdaderamente amigo, da su vida por los otros. Y eso es lo que hizo Cristo. Que tu fe no sea una fe muerta, hermano, sino que una fe viva. Y esa fe viva se demuestra con nuestras acciones. Y las acciones son, no aquí, afuera. No solamente aquí, sino que a nuestro alrededor. Hay alguien que necesita una palabra de consuelo. Hay alguien que necesita una palabra de esperanza. Hay alguien que necesita ser motivado o exhortado a través de la palabra. Para eso te llamó Dios. Para eso nos llamó Dios a nosotros. Para orar, para interceder, para buscar el bien del otro. Eso es amar a Dios y amar al prójimo. Y eso es lo que Santiago nos enseña a través de estos dos ejemplos. Que la fe realmente del Señor tiene que ir acompañada con acciones. ¿Sabe cuánto hoy en día dicen amar a Dios y su mano está cerrada? Porque piensan en ellos mismos. ¿Sabe cuántos dicen amar a Dios y le desean el mal a otro, inclusive de los mismos, de su familia espiritual? Pero es fácil decir amar a Dios. Por eso Santiago toma el ejemplo de los demonios. Porque es fácil decir amar a Dios. Pero la Escritura dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que le ames a Él, pero que ames a tu prójimo. Que le ames a Él, pero le ames a quien está a tu lado. Que le sirvas a Él, pero también le sirvas a quien hoy día necesita ser servido. Que estos dos ejemplos nos enseñen, hermano, que no tiene que ser solo de palabras nuestros dichos, sino que de acciones, con hechos concretos. Si amas a Dios, vas a amar a quien está a tu lado y no lo vas a despreciar, no lo vas a mirar en menos. Y vuelvo a decirlo, te caiga bien o te caiga mal, sea parte de tu grupo o no sea parte de tu grupo, todo aquel que está aquí es hijo de Dios y es tu hermano y te necesita. Como yo lo necesito a ustedes y ustedes a mí, nos necesitamos. Y que tu fe no sea una fe muerta, sino que sea una fe viva, que se demuestre que realmente crees y amas al Señor. Cierra tus ojos.